Bueno, lo que quería mostrar en este video es hablar un poquito sobre las distintas normas de video, donde, bueno, hay varias y algunas son completamente incompatibles, algunas son compatibles a medias, son pseudo compatibles y, bueno, voy a mostrar qué pasa cuando no funcionan, qué pasa cuando son parecidas, apoyándome en esto de la foto que estoy mostrando bueno, acá estoy mostrando un televisor de tal marca, Binorma. ¿Qué era Binorma? Es justamente venía con dos posibles normas para que funcione de una manera o funcione de la otra. Este tipo de televisor, cualquiera que agarré, porque me va a servir de hilo conductor. La cuestión es, bueno, Binorma. ¿Cuáles son esas dos normas que los televisores agrupaban? Básicamente, el planiferio está partido en dos. Hay una norma más dando vuelta, pero es como hay dos grandes normas. ¿Qué van a hacer? Yo acá estoy mostrando no un televisor, sino el reverso de una videocasetera, donde también tenía que ser compatible con el televisor, donde la parte de atrás tenía un switchcito para poder elegir las normas. De hecho, acá le estoy haciendo un super zoom que está medio pixelado, donde esas normas son familiarmente conocidas en una cámara, lo veo en varios dispositivos, NTSC y PAL. De hecho, acá hay un guión N que es una clasificación. Pero básicamente es la tele y la videocasetera y la cinta que le pongo está o en NTSC o en PAL, en principio voy a decir por ahora. Entonces este equipo me permite no tener una de cada norma, me permite adaptarlo a una norma o a la otra. De hecho, el switchcito acá, hay un botoncito de automático. Elige, se da cuenta solo y elige. Eh, Después los equipos ni siquiera tenían switch para elegir, ya directamente se dan cuenta y se auto-switchean. Pero bueno, acá en las primeras es, mirá, si yo no me doy cuenta o estoy switchando de una a otra por algún problema, vos fijame bien en cuál querés. Y bueno, ¿y cuál es la diferencia? ¿En qué se diferencian esas dos normas que son completamente incompatibles? Básicamente en dos aspectos. Uno es la cantidad de frames por segundo que tiene cada una de esas normas, que no son iguales. De hecho, NTSC tiene 30 o un número muy similar, pero no me voy a meter en detalle. eh, y PAL 25. Quiere decir que la cadencia de cuadros de fotogramas son distintos. ¿Por qué? Hay toda una justificación, pero son dos números distintos, por ende son dos normas distintas. Y también la cantidad de líneas también son distintas. Las líneas que están segmentadas en la imagen, hoy yo lo diría el alto de los píxeles de una foto. NTSC tiene 525, que se puede discutir ahí qué pasa dentro de ese número, que no me voy a meter acá, y PAL 625. Por lo tanto, lo que quiero mostrar es que esas dos normas que se decidieron, tienen un porqué, etcétera, etcétera, son completamente incompatibles. La segmentación de la imagen en líneas no se parecen y la cantidad de fotos por segundo no se parecen. Por lo tanto, el sistema tiene que estar en una norma o en la otra porque si no, no se entiende. Si no, tienen que ser estos equipos que tienen un switch para configurarlo de una manera o de la otra. De hecho, si uno tiene tantas imágenes por segundo y el otro tiene distinta cantidad, quiere decir que si yo tengo una cinta corriendo, hay una que va a tener que ir un poquito más rápido que la otra porque hay una que tiene que grabar más datos, digamos. Y curiosamente, las cintas duran distinto. Si yo en esa videocasetera lo configuro para un sistema o para el otro, duran distinto. Curiosamente, yo acá tengo, parecido al de la foto que estoy mostrando, tengo un VHS de 120 minutos. El tema es que si me agarro de lo que comenté hace un rato, de que uno corre a 25 cuadros y el otro corre a 30 cuadros, 120 minutos, la pregunta es, ¿en qué sistema? Porque no van a correr iguales las cintas. Bueno, de hecho, en las VHS hay una letrita adelante porque me habla de si lo usas en un sistema y en el otro. Por supuesto que una cinta la puedo usar en un sistema y en el otro, pero el número de tiempo me va a cambiar. Entonces, esa letrita está hecha para que yo no tenga que hacer las cuentas. Por ejemplo, si yo veo este que dice T 120, es uno de 120, pero dice letra T. Y acá hay uno de E 120. Los dos duran 120, pero ¿qué significa esa letra? Si yo miro el de T 120, me dice que el largo total de la cinta son 246 metros. En cambio, el E 120 son 173 metros. Son menos. ¿Por qué?
porque los que tienen la letra T está calculado para que corra la velocidad de NTSC. Por supuesto que puede correr a PAL, pero lo que está haciendo ahí es una forma de decirme, es un número para que no hagas la cuenta. Si tiene una T y lo usás en NTSC, es ese número. Por lo tanto, este en NTSC son 2 horas. El que tiene la E me dice, si tiene una E, es el número de si lo usás en PAL, que va más lento. Por lo tanto, en PAL son 120 minutos. De hecho, es lógico que tenga menos cantidad de cinta, porque va más lento. La pregunta sería, ¿qué pasa si los cruzo? Y tengo que hacer la cuenta. Lo que es lógico es que si 120 minutos corriendo a la velocidad de PAL, de NTSC, perdón, lo pongo en PAL, me va a durar más. De hecho, porque tengo más cinta. Y si el de 120 minutos en PAL lo pongo a NTSC, que va más rápido, me va a durar menos. Bueno, esa letrita en los VHS me está diciendo qué significa. De hecho, este es T120, me dice que son 246 metros, entonces si grabo a NTSC dura 2 horas. Si lo pongo en PAL me va a durar más todavía. Independientemente de que después hay una velocidad para hacerlo más lento, para ir sacándole definición y que una cinta me dure más. Pero bueno, esa es la diferencia de la letrita. De hecho, acá encontré uno que me hace la conversión para la otra norma. Si tengo el T120, decíamos que el T es para NTSC. Eso me está diciendo, si lo usás en NTSC, te va a durar, te va a rendir 2 horas. Si le hago zoom, no se ve muy bien porque está pixelado, me dice, bueno, si lo usás en PAL, mirá que el de 120 se te va a 170, tendrán 50 minutos más porque justamente va más lento. Bueno, eso para nombrar la diferencia entre T y E, pero concluyendo de que las velocidades son distintas, o sea que los sistemas son completamente incompatibles. Por eso necesito ese switchcito o los sistemas que son automáticos, que es lo mismo, tiene el switchcito para elegir internamente. Encontré, que me costó buscar esto, pero encontré uno que tiene las dos duraciones. Me dice E60, T45. Entonces me dice, si lo usas en NTSC, vas a poder grabar solo 45 minutos. Si lo usas en PAL, va a entrar 1 hora. De hecho, ahí no tenés que hacer la cuenta. Pero por eso está la aclaración acá, quizás porque tiene poca duración. Pero este que en PAL entra 1 hora, si te lo llevas a NTSC para grabar 1 hora, no te alcanza y se te acaba la cinta. Bueno, por estas velocidades. Ahora, independientemente de que tiene distinta cantidad de líneas y distinta cantidad de cadencia de cuadros por segundo, básicamente la señal de video se compone de esta manera. Esto es una fotito sacada ahí de Wikipedia, pero en todo el paquete yo podría resumir genéricamente que voy a tener en las dos normas esto. Bueno, y voy a explicar qué es esto. De todo el ancho de banda tengo al final de todo una portadora modulada con el audio de ese video. Todo lo restante es la señal de lo que se llama luminancia, que es todo el equivalente al blanco y negro. Y insertado entre medio de esa luminancia, es muy complejo y no lo voy a explicar acá porque me va a llevar demasiado tiempo, está la información de color. Porque al principio la norma se creó en blanco y negro y después se le agregó el color. Entonces, para que no ocupe más ancho de banda y sobre todo para que los sistemas sean compatibles entre sí, blanco y negro y color, se lo resolvió de una manera muy compleja que no voy a explicar acá, pero se lo metió en el medio, digamos. Entonces voy a tener un ancho de banda completo, un lugar donde se va a parar la portadora de audio y un lugar donde se va a parar la portadora de color. En las dos normas, que son incompatibles. Pero, ¿para qué me sirve esto? Si yo acá veo una tablita comparando las dos normas, voy a ver que lo que veía acá al principio es que las líneas en ambos sistemas son diferentes. Y acá me lo está mostrando en campos, que campos es el doble de los cuadros. Pero donde uno tenía 25, acá tiene 50, donde el otro tenía 30, acá tengo 60. Esto hace que sea incompatible terriblemente, pero acá me está dando un dato de cada uno de los sistemas en donde se para del ancho de banda total, que son 6 MHz para NTSC y un poco más para PAL, dónde está parado esto, en dónde se para la portadora de color, la subportadora de color. Por supuesto que como los sistemas son completamente incompatibles, no coincide nada. No coinciden las líneas, no coinciden los campos, no coincide la frecuencia del color, no coincide la frecuencia de línea, no coincide nada porque son dos sistemas completamente distintos.
De hecho, acá estoy mostrando que tengo, yo estoy mucho más joven, hace un par de años atrás, tengo ahí en la mano un cristal con una frecuencia a la que resuena, que esto era de una videocasetera que estaba arreglando, donde en un momento hay un oscilador que se lleva en base a este cristal para que eso oscile a tal frecuencia y eso estaba en la parte de la resonancia de donde iba el color. Esta es la misma frecuencia que veíamos acá en NTSC donde se para el color. Bueno, ese cristal estaba en la parte del circuito para setear dónde va justamente la portadora de color. Acá estoy mostrando una placa de video de una computadora donde tenía originalmente la salida para VGA, para el monitor, y tenía salida para el televisor. Tenía salida de video compuesto y salida de ese video, donde la propia placa hacía la conversión de VGA a video compuesto. Lo hacía con este integrado de acá. Acá tengo la foto donde hay un montón para hacerlo, pero es el AD724. ¿Por qué me estoy desviando para este tema? Si bajo el manual de ese integrado, me está diciendo que el AD, bueno, es un encoder de RGB, que sería el que sale de la computadora, por ejemplo, el VGA, a NTSC o PAL. O sea, me devuelve la señal de tele en NTSC o PAL. Y donde me está diciendo que acepta, bueno, una señal de clock para poder, en dónde te pongo el espectro del color. Y si no tenés el clock, te dice que podés usar un cristal resonador, que es lo que mostraba, acá está redondeando el número, de 3,58 MHz, si lo vas a querer en NTSC, o 4,43 MHz si lo querés en PAL. O sea, es adaptable y de hecho yo en la compu elijo, lo quiero para la salida de esto o la salida de esto. Por lo tanto, entonces, como conclusión, seguimos diciendo que o las cosas son NTSC o las cosas son PAL. Los equipos, si voy a combinar, tienen que ser capaces de leer las dos o que tengan la misma norma y si no, tengo que tener un conversor de PAL a NTSC o de NTSC a PAL. Y en principio se acaba el misterio, el problema. Pero, ¿qué pasa si yo muestro esto? Donde tengo un codificador, un transcodificador, de PAL a PAL. Ahí hay un problema. O sea, que quiere decir que no todos los PAL son iguales. Este en particular son dos distintos que estoy mostrando. Me dice transcodificador de PAL B o N a N o B. O sea, son simétricos. Básicamente me está mostrando, como era al principio, PAL-N a PAL-B. Quiere decir que son dos PAL distintos. De hecho, acá abajo el manual del primero que había, donde me dice que transforma una señal de video en sistema PAL a la norma de PAL-N a la norma B, o una señal del video del sistema PAL-B a la otra norma PAL-N. Quiere decir que esos dos PALes no son iguales. Ahí es donde es pseudo compatible. De hecho, me está mostrando acá, por ejemplo. Una cámara PAL-B la conecto acá para que me devuelva PAL-N e ir a un televisor PAL-N o viceversa. Tengo un DVD PAL-N que lo pongo en este conversor para que me devuelva PAL-B porque va a un monitor PAL-B. Entonces, ¿cuál es la diferencia? ¿Cambian de vuelta las líneas? ¿Cambian de vuelta los cuadros? No, porque de hecho se llama PAL. Todos los PAL en principio son todos compatibles o pseudo compatibles. Por ejemplo, acá estoy mostrando una videocasetera donde acá me dice que es PAL o NTSC, o sea que en principio sería binorma, pero cuidado, lo estoy agrandando y se ve PAL G o PAL B y NTSC, o sea que hay otra, PAL G es otra más. Si me voy al manual de esa videocasetera, cambia un modelo, la otra era la 800 algo, son similares, pero quería mostrar que en un apartado me dice, chequea el color system, que ahora justamente es a lo que va a ser diferente, me dice, esta videocasetera de tal modelo graba y reproduce en NTSC, pero en PAL, versión G, acá, versión G y versión B larga. No es PAL N. O sea que si es PAL N, en principio esta no funciona. ¿Y cuáles son las diferencias? Básicamente, acá estoy viendo una tabla comparando PAL, están agrupadas B, G y H con PAL N, que es la que teníamos en Argentina de la TV analógica,
donde veo que las líneas son iguales, los campos son iguales, la frecuencia de líneas son iguales, la frecuencia vertical es la misma, pero ¿qué cambia? Me cambia la frecuencia de en dónde está parado el color. Si es PAL N, va a estar en esta frecuencia, si es PAL de las otras variantes, va a estar en esta otra frecuencia, va a estar corrido. Entonces, ¿qué va a pasar si yo intercambio los sistemas? Se va a ver perfectamente con la misma definición, con la misma cadencia de cuadros, todo igual, pero no se va a detectar el color. O lo va a detectar mal o en realidad no lo detecta. ¿Por qué? Porque están corridos. Entonces, esas normas, por eso es una subclasificación, porque es PAL, son idénticos, pero tiene corrido el color. Entonces, ¿qué hacía ese conversor de PAL N a PAL B? Simplemente acomoda el color para un lado o para el otro. Entonces, cuando uno lo entiende, dice, ok, el planiferio está cortado en dos, digamos, NTSC o PAL. Entonces, el dispositivo va a ser PAL de acuerdo a la norma del país que yo esté y NTSC, o sea, porque todos los NT son iguales y todos los PAL son iguales salvo que corre el color. El tema es que hay una variante más. Acá hay un televisor, es la única foto que pude encontrar, yo tenía uno de estos en mi casa cuando era más chico, donde no es binorma, es trinorma, tiene tres normas. ¿Y cuáles son? Le estoy haciendo un zoom, pero me dice NTSC o PAL versión N o PAL-M. Y entonces alguien dice, bueno, es NTSC o dos variantes de color distintas. ¿Por qué no está la B? Alguien diría. Bueno, la cuestión es que no, es PAL-M es distinta a todas. PAL-M es la norma que usa Brasil, que es un híbrido entre los dos. Ahora lo voy a mostrar en una tabla. Si yo miro la tabla donde está agrupado todo, PAL N, hace un rato estábamos comparando PAL N con PAL B, que son las mismas líneas, la misma frecuencia, todo igual. Lo único que cambiaba es un poco el ancho de banda, pero cambia específicamente dónde está parado el color. Y PAL M, alguien esperaría decir, bueno, es todo lo mismo y está parado en otro lugar el color. El tema es que no. Son distintas la cantidad de líneas, son distintos la cantidad de cuadros, que en realidad de campos, es distinta la frecuencia de línea, es distinta la frecuencia vertical, además de que es otra distinta frecuencia donde está el color. El tema es que si yo veo con NTSC, PAL-M se parece en resolución, es muy parecido, las líneas son las mismas, la frecuencia de campo es la misma, es muy parecida a la frecuencia horizontal y es muy, pero muy parecida a la frecuencia del color, pero es como una especie de híbrido. Trabaja el color como en PAL en otro lugar, pero en resolución se parece a NT. Es una mezcla. Entonces, no me sirve este tipo de adaptador para cambiar de PAL N a PAL B simplemente corriendo el color, porque cambia todo. Entonces, por eso estos televisores son trinormas, porque me permite NTSC, el PAL N, que es el de Argentina, Uruguay y Paraguay, y el PAL M, que es el de Brasil. Y alguien dice, ¿por qué el de Brasil? Bueno, es de la época del Mercosur, donde los televisores o se fabricaban en Brasil o eran compatibles para el Mercosur. El tema es que si alguien se compra esto y se compra una videocasetera o una cámara en Europa, por ejemplo, Alemania y España tienen PAL B, no me funciona ninguna de las tres. Ahí tengo que hacer el conversor para pasar de una norma a la otra. Por último, si yo veo los digitalizadores actuales, donde yo ingreso señal de video y de ahí va hacia un USB y lo digitalizo, me permite todo. Entonces me permite NTSC y me permite PAL. El tema es que otra vez la pregunta, ¿qué PAL? Bueno, estos sistemas cambian automáticamente ya digitalmente, encuentran, saben leer dónde está el color y ya se da cuenta, entonces me permite elegir entre todo. PAL M, PAL N, PAL, hay un montón de variantes de PAL y hay otras variantes de NTSC. De hecho, si muestro acá el apartado de una página de un libro, esto es de la época analógico, pero en ese momento cómo estaba distribuido los países de lo que utilizaban, hay todo un listado de qué usa cada país. Entonces, por ejemplo, Argentina tiene PAL, pero la variante N, donde el color se ubica en algún lugar. Brasil tiene PAL la variante M, que justo es ese que es como un híbrido, de que tiene cosas de NTSC y cosas de PAL. Lo que decía hace un momento, Alemania tiene PAL la versión B, que era esa que es
igual a la N, pero con el color en otro lado. Me voy a Camerún, también tiene PAL versión B. O sea, algo de Camerún me sirve en Alemania, por ejemplo, pero no en Argentina. Si voy a Uruguay, Uruguay también tiene la misma que nosotros, PAL N. Si voy a Estados Unidos, tengo NTSC, donde eso era completamente incompatible. Si miro China, tiene PAL D, es otra variante de la misma norma PAL. Entonces, como conclusión de este video, es lo primero que uno aprende es, bueno, hay NTSC o PAL. El tema es que PAL hay varias y en qué se diferencia en dónde está apoyado el color. Entre PAL son pseudo compatibles porque se puede ver, pero no me identifica el color, pero si lo quiero ver así funciona. En cambio, NTSC y PAL tengo que hacer una conversión porque son completamente distintos. Y mirando acá en esta tabla vemos que PAL M es un híbrido entre los dos, entonces no es simplemente la conversión de corregir el color. Por eso acá en Argentina existían los televisores trinormas donde era NTSC, PAL N, que era la norma de Argentina, y PAL M, que es un híbrido entre las dos, que era en Brasil y sobre todo por la fabricación del Mercosur. Hoy los equipos son compatibles y la mayoría de los televisores y los dispositivos de computadoras en general detectan solo y se acomodan solo. Y si no, el manual me va a decir, mira, soy PAL tal cosa.